Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días a todos. Agradezco la presencia, en primer lugar, de nuestros conferencistas invitados. Están presentes Raúl Utges, que va a brindar la charla a continuación, y Jorge Galindo Díaz, desde Manizales, Colombia, quien nos acompañará con una conferencia hoy desde las 19 horas. La conferencia de Raúl Utges está titulada La estructura en arquitectura, sistemas, elementos, materialidades. Raúl es arquitecto y especialista en patologías de la construcción. Ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de nuestra universidad entre 1969 y 2019, siendo profesor titular de las asignaturas Materialidad 1, 2 y 3 en el ciclo básico de la carrera y de los cursos de producción edilicia 1 y 2 en el ciclo superior. En esta misma institución, restaurada la vida democrática en la Argentina en 1983, fue miembro del Consejo Consultivo. Más tarde, integró las comisiones de plan de estudios, de seguimiento del plan de estudios y de acreditación de la carrera de arquitectura. Por otra parte, como miembro titular de Estudio H, en sociedad con los arquitectos Aníbal Moliné, Armando Santanera, Armando Torio y Daniel Vidal, obtuvo una importante cantidad de premios en concursos de ideas y proyectos de arquitectura. En el sector público, integró el equipo de proyecto de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y fue director general de la Unidad de Proyecto del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Más allá de las formalidades de la presentación, Raúl es un miembro de la familia, fue titular de este taller hasta hace 2 años y lo presentamos, además de formalmente, como un amigo y como quien nos formó a todos nosotros como docentes. Raúl, dejamos la palabra, te cedemos la palabra a vos. Bueno, Claudio, de ya muchas gracias por haberme invitado. Vos sabés que siempre me pone feliz poder seguir hablando o poder seguir siendo de alguna manera un docente. Creo que es una pasión que se lleva y te les agradezco a todo el cuerpo docente de la cátedra esta invitación. Y bueno, espero que esta charla, que digamos, no es ni más ni menos que una observación, no pretende ni ser una receta, sino lo único que es observar el camino recorrido, digamos, en la acción de proyecto y hacer unas reflexiones que, digamos, trascienden, creo, el mero hecho de la estructura, de la arquitectura, sino intento hablar de algunas cuestiones que en algunos casos, inclusive a veces me arrepiento, desaparecieron algunos conceptos de las carreras. Y digo me arrepiento porque en algún momento en plan de estudio se eliminaron algunos conocimientos, especialmente vinculados con las formas a veces, como puede ser hablar de la proporción, hablar de la geometría, es decir, hablar del color, que, digamos, pienso que si hubieran seguido hubiera sido un buen aporte para los estudiantes. Pero bueno, esto también uno lo va aprendiendo en el recorrido de hacer arquitectura. Creo que lo más importante es aprender en el hacer y trabajar en el proyecto todos los días, encontrando posiblemente distintos caminos y la construcción de un proceso de diseño que creo que es propio de cada uno. Es decir, el proceso de diseño no es algo que, si bien hemos intentado pila de veces de transferirlo, pero es una construcción que va haciendo cada uno a lo largo de su carrera, que empieza, a lo mejor en ese primer año que uno no tiene mucha idea de lo que va a hacer, pero sí que va construyendo una manera de pensar, una manera de hacer. Y esta charla de alguna forma intenta contar esta experiencia y hacer una observación, que me parece que es muy importante, observar, ¿no? La arquitectura no empieza todos los días con nosotros, ni empieza en cada proyecto, sino es una cuestión que tiene siglos, y lo único que hacemos es en nuestro paso por la arquitectura, es hacer un aporte
un aporte más que nos permita crecer en conceptos, en producción, en nuevas propuestas. Es decir, creo que, a ver si funciona esto, creo que es importante el observar. Es decir, yo siempre decía a los alumnos, digo que miremos, si la arquitectura la tenemos en la puerta de nuestras casas, y evidentemente la observación es algo que requiere con un entrenamiento en el tiempo. Muchas veces miramos cosas sin ver, y bueno, a medida que nos vamos interiorizando, vamos también aprendiendo a observar. De esa observación vamos a construir propuestas y vamos a integrar conocimientos. Esta es otra cuestión bastante importante, que en las escuelas se separan los conocimientos, como si la arquitectura es una suma de pedazos, de partes. A veces le decía a los alumnos que nos cuidemos de no hacer de la arquitectura Frankenstein, es decir, en la cual le ponemos la cabeza de uno, las piernas de otro, y termina un objeto que en realidad es una suma de partes y no una unidad. Lógicamente, por cuestiones académicas, pedagógicas, etcétera, a veces hay que separar los conocimientos. Pero creo que está en los docentes y en los estudiantes en lograr esta integración. No es una cuestión que me da la impresión, después de haber luchado mucho por esa integración, es posible, digamos, dar una receta respecto de esto. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para integrar y entender la arquitectura como una unidad y no como la suma de partes. Creo que la estructura a veces cae en esta situación, es decir, esta palabra que a veces aparece, le voy a poner la estructura al proyecto, siempre me molestó, porque en realidad la estructura está en el proyecto, no es una cosa que uno le ponga y llega el momento de las instalaciones y le ponemos instalaciones, y llega el momento de la acústica, le ponemos la acústica, no. El proyecto es una unidad que es muy compleja y que tenemos que aprender a manejar esa complejidad. Creo que una de las cuestiones que me parece también importante notar, esta cuestión de la arquitectura, que en la cual uno no sabe mucho cómo definirla. Unos dicen que es arte, otros que no, otros que qué es buena arquitectura, qué es mala arquitectura. Y a mí me llegué a la conclusión que la arquitectura tenía la capacidad de la emoción. Es decir, tenía esta capacidad de emocionarme. Con el tiempo creo que estoy cada vez más convencido, es decir, lo que diferencia una construcción de la arquitectura es casualmente esta capacidad de que algo me emociona. Yo no me puedo olvidar cuando entré en el 70 y pico a la Ville Savoie, o cuando entré a Ronchamp, la situación de emoción que hoy todavía me dura. Es decir, y evidentemente también la emoción reconozco que tiene que ver con el conocimiento, es decir, yo conocía lo que estaba viendo. Creo que me pasó con lo mismo con la pintura, es decir, ver los impresionistas. Creo que lo último que así pude ver en uno de los últimos viajes fue el Guernica de Picasso. Es decir, hablo con ustedes y de alguna manera me emociona, porque recuerdo ese momento que estaba frente a esa obra increíble y que no me podía ir. Creo que la arquitectura tiene esta particularidad. Como también me di cuenta que no eran importantes los autores. La arquitectura me emocionaba independientemente del autor. Entonces me podía emocionar como una obra de Le Corbusier, pero también me emocionó, para hacer así una antítesis, una cosa totalmente extrema, el Guggenheim de Bilbao. Es decir, es como decir, ¿qué me emociona más, la música clásica o Freddie Mercury?
yo creo que los dos me emocionan. Entonces los dos son buena música, y todas aquellas arquitecturas que de alguna manera generan esta posibilidad de emocionarse. Creo que la arquitectura tiene en este campo otra cosa sumamente importante respecto de las otras artes. Así como le nombraba el Guernica de Picasso, la pintura uno la ve frente a ella. La escultura, cuando vi el David, evidentemente lo miraba por todos lados, lo podía recorrer pero desde afuera. La arquitectura trasciende esto, porque no solamente la veo de afuera, de alrededor, de adentro, miro los detalles, recorro, camino, observo. Es decir, empiezan a actuar todos mis sentidos. Esa para mí es la gran diferencia que yo siento respecto de la arquitectura. Es decir, puedo ver los detalles, puedo ver... Creo que, lo digo porque fue una sensación muy extraña en Roncham, que creo que sentí o escuché el silencio. Es decir, el clima que había generado Le Corbusier dentro de esa capilla, creo que me hizo escuchar el silencio. Entonces, creo que la arquitectura es algo tan complejo de resolver, porque casualmente la podemos ver, la podemos escuchar, la podemos hacer de muchos lados. Y bueno, creo que es una cosa íntegra, no son pedazos, no son elementos que tengo vinculado con la forma o con la estructura, no, es una unidad que se nos presenta y genera este tipo de cuestiones. Hablar de la geometría es de alguna manera buscar órdenes, buscar cómo se estructura la arquitectura. Creo que la geometría fue un dominante, ¿no?, que inclusive en las escuelas, como desapareció esta cuestión de el orden o la forma de abordar la arquitectura a través de la geometría, cuando en realidad, digamos, en la historia de la arquitectura, esta geometría estaba siempre presente. Que a veces está extraña, porque la geometría, en realidad, nosotros en nuestro accionar proyecto manejamos esto de curvas, planos, rectas, pero muchas veces no sabemos realmente qué hay detrás de esas curvas, qué hay detrás de esos puntos. Si bien se nos ha ampliado, y voy a hablar en realidad de la geometría euclidiana, más que... porque creo que también a nivel de estudiantes es empezar por esta geometría que es mucho más simple. Hoy nos encontramos con geometrías mucho más complejas que nos la permitieron casualmente los ordenadores, las computadoras, los programas, manejar formas quizás de geometrías mucho más complejas. A ver. Y a partir de eso siempre me entusiasmó esta figura geométrica, el triángulo. El triángulo, fíjense que es lo más elemental de una figura, es decir, dos rectas no forman un triángulo. Solamente aparece el triángulo cuando se unen, cuando conforman una unidad. Tan elemental que tres rectas unidas conforman una figura. Una figura que evidentemente ha trascendido las culturas y ha estado presente en todas las culturas. Y voy a dar dos ejemplos muy típicos, como la estrella de David, formada por dos triángulos equiláteros, ¿no?, que representan esta energía del cielo y de la tierra. Fíjense que habla de triángulos equiláteros, esto es un detalle. Y lo mismo pasa con la Santísima Trinidad. Es decir, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esos vértices, tienen el mismo valor. No tienen valores distintos. No hay primacías.
Esto es algo que siempre me llamó la atención. Es decir, ¿por qué una figura, esta geometría, ha trascendido los siglos? Es decir, no tengo mucha explicación al respecto, pero, porque no soy historiador, pero me llama la atención, me llamó siempre la atención. Creo que en la arquitectura aparecieron, esto también es una cuestión muy extraña, creo que nadie ha podido descubrir por qué los egipcios utilizaban formas tan puras. Y la pirámide, que no es ni más ni menos que 4 triángulos. Y estamos hablando de 2400, 2700 años antes de Cristo. Ya estaba esta figura en la cabeza de la gente, esta geometría. Creo que el Partenón, bueno, esta fue otra de las cuestiones que tuve, este fue el último viaje que hice a Grecia, y bueno, ver el Partenón es una cosa de una emoción increíble, no se imagina. Claro, tenía que ver con muchas cuestiones, tenía que ver porque pude ver el sistema constructivo con detalle, pude ver sus proporciones, el porqué de esas columnas seguidas, pude analizar una cantidad de cosas viendo esta obra, en la cual también el frontis aparece, este triángulo, como también aparece en el Panteón en Roma, inclusive con siglos de diferencia. Y no es casual, Pei piensa en en este cuerpo, para hacer el ingreso del Louvre en París, en el año 1989. Es decir, esta unidad de consecuencias, esta observación, me llama mucho la atención cómo una figura haya tenido esta geometría, esta presencia tan profunda y con tanto valor, con tanta energía. Creo que en el campo de las estructuras también el triángulo juega un papel muy importante, porque es la única figura indeformable. Es decir, al someterlo a una carga, esa figura, lo único que genera son esfuerzos simples como la compresión y la tracción, mientras que otras figuras, mientras no aparezca el triángulo, no aparece la rigidez. Es una cosa que termina después siendo utilizada en las estructuras después reticulares, etcétera, etcétera. Pero esta figura tiene una presencia muy especial también en el sistema estructural. Bueno, los triángulos, me acuerdo que en su primer momento, cuando estaba en el Politécnico, lo odiaba, porque toda esta cosa de la matemática del seno, coseno, tangente, me volvía loco. No sabía muy bien qué estaba hablando, qué era la tangente, qué era el opuesto contra la hipotenusa, y me volvía loco, pero claro, cuando después lo empecé a descubrir, a redescubrir de alguna manera, y ver la importancia que tenía esto en la proporción de los edificios. Tema que también desapareció mucho porque hablamos de espacios proporcionados, pero no sabemos por qué, o una fachada proporcionada, no sabemos por qué. Yo en un momento empecé a incursionar digo, ¿qué pasa si ahora pienso fachadas con la proporción áurea? Y empecé a trabajar gracias a la escuadrita regulable, entonces ponía en aproximadamente 38 grados la escuadrita regulable y cualquier cosa que hacía terminaba en un rectángulo áureo. Claro, encontraba rápidamente como esa tranquilidad de la imagen, como que se empezaba a tranquilizar el proyecto. Claro, evidentemente cuando uno mira el Partenón, se da cuenta de esa tranquilidad, de esa paz que tiene la imagen, o que tienen los volúmenes, etc. Creo que esto es algo que, si uno analiza esta proporción, que no es ni más ni menos la proporción matemática de un valor respecto de otro en transformarse en una constante, y como podemos ver en ese dibujo en la parte inferior, donde cualquier rectángulo que genere a través de la pendiente de esta diagonal se transforma en rectángulos de proporciones áureas. Entonces, evidentemente esta geometría, tampoco sé muy bien, sinceramente, por qué
decían que era el símbolo de la belleza, pero que genera tranquilidad. Es una cosa que me da paz, digamos, un objeto que tiene determinadas proporciones. No quiero decir que sea la única proporción, creo que hay otras proporciones como raíz de 2, raíz de 3, etcétera, que uno puede trabajar y encuentra este tipo de orden, ¿eh? Espacial, dimensional, etcétera. Creo que hay otras cuestiones de la geometría que fueron evolucionando, que fueron trabajando la arquitectura. Otra fue el arco. Es decir, el arco fue también otro elemento de la estructura que permitía generar solamente compresión. Es decir, descargar las fuerzas mediante compresión simple. Esto permitió el uso de materiales que no admitían otro esfuerzo que no era la compresión. Creo que la línea, a través de la generación de lo que conocemos como la viga, o sea, un elemento estructural sometido a un esfuerzo de flexión, en la cual sí conlleva en sí mismo esfuerzos de tracción y de compresión. Evidentemente, cada uno tuvo una presencia en la arquitectura en distintos momentos y generalmente también muy relacionada con los distintos materiales. Por eso la charla, digamos, lo voy a encarar de este lado de la geometría por un lado, por otro lado de los materiales y finalmente por aquellas arquitecturas en la cual la estructura tiene un papel preponderante. Y cuando hablo de la unidad, evidentemente no puedo dejar de hablar de Vitruvio. Es decir, ¿qué nos dijo Vitruvio en el año 1 antes de Cristo? En sus famosos 10 libros de arquitectura, con la famosa, que todos conocerán seguro, la tríada vitruviana, donde en cada vértice nuevamente aparece el triángulo como un elemento de unidad, donde la arquitectura para Vitruvio se trataba de las firmitas que estaban relacionadas con lo sólido, con la estabilidad, con los elementos estructurales. Esta otra característica de la arquitectura, que es la utilidad, es decir, casi siempre lo que convoca a la arquitectura es un hecho útil. Y las venustas que están vinculados con la belleza, con lo hermoso, con el orden, etc. Yo creo que Vitruvio nos dice que acá hay una unidad, que no hay, digamos, elementos dominantes unos sobre otros, sino que hay un equilibrio de elementos, que son estos tres elementos, la estructura, la utilidad y la belleza, que actúan y conforman una arquitectura. Y yo creo que todavía tiene vigencia. Uno puede decir que en este momento piensa las estructuras distintas, sí. Piensa la utilidad de los edificios como algo mucho más móvil, sí. Pensar que hay otras estéticas, sí. Lo que sí creo que todavía se sigue conservando es esta unidad en la arquitectura. Y cuando uno ve estos dos elementos de Vitruvio, que es un plano de una casa de la época vitruviana, y uno encuentra ese orden, esa presencia ordenada de la arquitectura, con otra concepción, a lo mejor, de la utilidad, es decir, de la forma de vida, de los materiales, etc. Creo que también el anfiteatro que aparece ahí, anfiteatro que tuve la oportunidad de estar, es algo increíble, es decir, uno no puede imaginarse cómo ese orden geométrico, cómo construyeron esas circunferencias perfectas, donde estaba la utilidad tan importante de que había que ver el escenario, donde el fondo del escenario, si se fijan, casi es un rectángulo áureo,
yo no me puse a medirlo, pero tiene toda la apariencia, pero que además producía una acústica que permitía en esa época que todos escucharan lo que se producía. Entonces, evidentemente este orden, esta unidad, es lo que hace la arquitectura. Y creo que para mí sigue teniendo un valor muy importante. Es decir, y la arquitectura la entiendo un poco de este punto de vista. Bueno, entrando un poco más directamente en el tema, pero encuadrado dentro de estas ideas, yo creo que uno empieza a proyectar como una idea que no se sabe muy bien qué es. Uno no tiene se agarra de algunas cuestiones, como puede ser, bueno, tengo que hacer un hospital o tengo que hacer una vivienda. Empieza como a tener preestablecido, preconocimiento, y va generando ideas que muchas veces, en muchos casos, casi no tienen forma. Es decir, y en ese proceso de proyecto, uno va como ajustando esa idea, como puliendo esa idea. Y es cierto, la idea es una cosa que no tiene forma, es una cosa que uno no sabe muy bien qué es al principio, inclusive nos genera mucha incertidumbre. Pero evidentemente este proceso que uno va haciendo de diseño es como que va entendiendo qué le está pasando y va saliendo de nuestra cabeza. Y bueno, algunos la sacamos a través del lápiz, hoy la sacamos mitad lápiz, mitad computadora, pero son distintas formas y quizás a lo mejor el lápiz desaparezca y quede la computadora sola, o mañana aparezcan otros programas que nos permitan manipular las formas y la arquitectura de otra forma. Eso es futuro. Pero me tomo en este tipo de cosas en vincular la idea con la estructura, que es el tema que nos produce, o lo que nos convoca, y la geometría. Creo que, además de la geometría, creo que hay otros aspectos que también intervienen en la arquitectura, y esto que nos diferencia mucho también de las artes, es que nosotros hablamos de la luz, del calor, del sonido, de los materiales, o sea, hay muchas cuestiones que intervienen en esa idea y que se van articulando y uno va haciendo énfasis en distintos momentos del proyecto de cada una de las cosas. Lo que sí, los arquitectos operamos con tres elementos, que yo digo, tres elementos de la arquitectura básica. Nosotros operamos con el muro, operamos con la cubierta, con el piso y con la estructura. Esos son, digamos, casi como la acuarela que usamos para una pintura o el óleo de una pintura. Es decir, esos son nuestros elementos con los cuales componemos la arquitectura. Para esto voy a analizar momentos de la arquitectura o obras, donde de alguna manera hago una especie de relación entre esta geometría, los materiales, la función. Y creo que tomé esta obra de Brunelleschi de 1434, y digo, de la observación de la planta, la estructura se conforma a partir de la misma concepción espacial del edificio. Un espacio central, rodeado por espacios de menor tamaño, subordinados al mismo. En estos espacios, fuertes muros de mampostería hablan de la presencia de un sistema estructural portante, donde las cargas gravitatorias y los empujes laterales se convierten en esfuerzos de compresión y que de esta manera descargan al suelo. Observando nuevamente la planta,
podemos ver las fuertes huellas que deja el edificio sobre el suelo. Una elevada superficie ocupan los elementos estructurales en relación con las áreas de uso. Si a partir de la misma observación intentamos buscar en el proyecto el orden geométrico del mismo, nos encontramos con distintos conceptos. Simetría, equilibrio, jerarquía, repetición, adición, sustracción. De este análisis de algo que le es propia a la arquitectura, su geometría. Esto es otro concepto que quiero recalcar. Es decir, de alguna manera, la geometría es algo que es propio de la arquitectura. Podemos observar que el sistema de apoyo y de sostén de la cubierta responden y se ubican siguiendo el orden geométrico del proyecto con total rigurosidad. Creo que esta síntesis de dibujos, de alguna manera como desarmando ese proyecto, podemos llegar a la síntesis final, como que estoy hablando de un montón de círculos. Parecería que fuera como si uno empieza al revés en el proceso del proyecto. Muchas veces empieza diciendo quiero un gran espacio, pequeños espacios alrededor, y va construyendo en el otro sentido, digamos, el edificio. Creo que esta relación entre geometría, proyecto y sistema estructural, porque evidentemente el sistema estructural que tenían no existía el acero, que después vamos a usar tanto para la absorción de esfuerzos, por ejemplo, de esfuerzos básicamente de tracción, porque tanto las piedras naturales como artificiales, como es el hormigón, no admite esfuerzos de tracción. Entonces, estas arquitecturas, de alguna manera, utilizaban geometrías que le permitía valorar o poner a prueba los sistemas estructurales que contaban en su momento. Creo que esta obra también de Brunelleschi y contemporánea, y esto lo muestro para ver cómo interactuaban, digamos, o cómo pensaba en ese momento la arquitectura y cómo de alguna manera a organizaciones distintas pero con la misma respuesta. Esto va para atrás, para adelante. En este caso, Santi Spiritu es también una obra de Brunelleschi en 1436. Esto con respecto a la anterior posee otra organización distributiva de los espacios y una misma disponibilidad técnica y de materiales. O sea, la organización era distinta, pero los materiales y las técnicas eran muy similares a la anterior. La organización distributiva está compuesta de una nave central, una nave en crucero y una sucesión de espacios de menor jerarquía a ambos lados, como se pueden ver no sé si sale el cursor, perdón, yo lo marco con el cursor. Como se ven estas secuencias de espacios. Sí, Raúl, se ve. Que de alguna manera eran altares secundarios, etc. Nuevamente, procedemos a realizar un análisis del orden geométrico del proyecto y frente a otra disposición espacial, la estructura se concibe en relación con el nuevo orden geométrico. Es decir, esta secuencia de espacios también por su propia estructura, etcétera, teníamos un espacio central y estos elementos que generaban otros espacios que en realidad no eran ni más ni menos que elementos estructurales que también hacían al espacio. Es decir, los espacios se conformaban hasta elementos estructurales, como uno puede hacer este desglose, parecido al que hice anteriormente, de distintas posibilidades o de avances del proyecto. A lo mejor el proyecto empezó por esta imagen y terminó con esta otra. Fíjense que si salto
ahora a la biblioteca de Estocolmo, de Asplund. Estamos hablando del 1436, hablamos antes, y ahora paso así con un golpe de timón brutal, paso a 1920. La obra de Asplund se construye 500 años después de la obra de Brunelleschi, con técnicas y materiales similares. Los materiales son más o menos los mismos, los problemas que tenían en formas estructurales eran más o menos parecidos. Fíjense que todavía acá permanecen algunas cuestiones, y fíjense que en 1928, 1930, ya se estaba hablando, Le Corbusier estaba hablando de la horizontalidad de las carpinterías, por ejemplo. En cambio, todavía en esta obra de Asplund, las carpinterías son verticales o cuadradas, es decir, porque no contaban con elementos estructurales que o no lo disponían o no lo querían usar, a lo mejor todavía, también pasa eso. Los arquitectos a veces somos reticentes, somos los últimos en utilizar muchas veces tecnología nueva. Es decir, el acero, que era lo que me permitía tener un vano mucho más apaisado, es decir, por ahí ciertas arquitecturas todavía no estaban muy convencidos del tema. Y si uno analiza la obra de Asplund, que ocurre 500 años después de la de Brunelleschi, con técnicas y materiales similares, si priorizamos hacer la misma observación, nos vamos a encontrar con situaciones bastante similares en cuanto al orden geométrico. Es decir, la presencia de la geometría, diferenciando las naves laterales de la estructura central. Si bien en la arquitectura no es posible una generalización de los conceptos, podemos observar la relación que existe entre el orden geométrico del proyecto con la técnica y los materiales del orden estructural. Es decir, con esto estoy diciendo que este orden geométrico, inclusive la disposición de los espacios, etcétera, responden a las posibilidades estructurales. Esta unión entre estructura, forma y función, digamos, es un elemento que es necesario verlo como una unidad y no como elementos separados. Esta vieja idea, más nueva idea, digamos, es decir, ahora le pongo a los alumnos y dice, bueno, ahora le voy a poner la estructura. No, la estructura está en el proyecto. Es decir, se van a quejar los ingenieros por esto que voy a decir, pero es decir, no le tenemos que dejar la estructura a los ingenieros. Es decir, lamentablemente, discúlpenme, déjenlo que lo calculen, que lo hacen bien. Pero la estructura es de los arquitectos. Entonces, porque hace la concepción espacial de la obra. Y evidentemente, cada momento de la arquitectura estuvo muy vinculada a los sistemas estructurales. Y acá también hago esta síntesis formal, de alguna manera, donde posiblemente la última imagen de estas 5 sea el principio del proyecto, y lo que es acá la primera es realmente cuando ya defino el proyecto. Pero esta construcción de esta geometría vinculada, ya no está hablando de las primeras imágenes, o la primera imagen de esto, ya me está hablando de situaciones distintas, estructurales distintas, está hablando y generalmente está hablando de situaciones que aprovechan la compresión. ¿Por qué? Porque contaban mucho con el ladrillo, poco acero, etc. Entonces me llevaban a situaciones, muchas veces donde la flexión era compleja. Es decir, porque recién hasta cuando aparece prácticamente el perfil laminado, la flexión la absorbían los árboles, es decir, lo absorbía la madera. Es decir, lo único que tenía esa capacidad de
a soportar los dos esfuerzos de tracción y compresión en forma simultánea es el acero o la madera prácticamente. Así, podríamos decir una síntesis muy general que estoy haciendo, pero en realidad es así. No, es decir, donde había flexión aparecía la madera, y eso estaba también en los romanos y estaba también en los griegos. ¿Sí? Porque la piedra, salvo en el Partenón, donde sí había elementos vigas, pero ¿por qué aparecían columnas tan seguidas? Porque las vigas no podían tener la mínima flexión. Entonces había una secuencia en la cual las vigas del Partenón eran masas de piedra muy grandes con muy poquita luz. Entonces, esta relación estructura-diseño, estructura-arquitectura, evidentemente no la puedo separar, no la puedo pensar que esté en manos de un tercero, está en manos de los arquitectos. Creo que esta obra de digamos, las galerías de Pierre y Scott de Sullivan, y pega un salto a Chicago, y pega un salto casi en forma contemporánea con la obra de Amplum en 1928, y acá estamos hablando del 1900 de Sullivan, con una situación en Estados Unidos distinta, un desarrollo del acero de Estados Unidos especialmente, inclusive anterior con todo el perfil de los ferrocarriles, o sea, el acero laminado, ya no fundido, porque fundido lo vamos a ver que por ahí aparecen en las obras del famoso invernadero en París, donde el hierro fundido era otra de las maneras que empezó a utilizar la arquitectura. Creo que esta obra estamos, digamos, una presencia que se genera en Chicago, quizás 20 años antes de la biblioteca de Amplum. El sistema estructural se concibe a partir de la utilización del acero laminado como material. El acero laminado se presenta con propiedades totalmente distintas a los materiales utilizados por Amplum. Capacidad de observar los esfuerzos de tracción, compresión y flexión. Aproximadamente 200 veces más resistente que la mampostería de ladrillo. Posibilidades de prefabricación y de ensamblar. Y esto no es poco, es decir, el impacto del acero. El acero no fue un impacto solamente de resistencia. El concepto de la construcción prefabricada, donde generaba elementos en taller que son montados en la obra, no es poco en ese momento. Estamos hablando de principio de siglo. Estas propiedades permiten un orden geométrico basado en grillas. Claro, evidentemente esta posibilidad estructural de absorción de esfuerzos nos permite otro orden geométrico. La estructura se concibe a partir de un orden geométrico abierto, el cual puede crecer en todas las direcciones sin desvirtuar su propio orden. Es decir, acá podemos ver esta grilla que puede crecer en cualquier dirección, aunque, como aparece en este caso, también en altura. Las grillas son los elementos flexionados, las vigas, los encuentros, los elementos comprimidos, las columnas. En esta obra la mampostería recubre la estructura con independencia estructural, en contraposición con las obras anteriores. En este concepto importante que abre un campo
en la concepción de la estructura de la arquitectura, la estructura independiente. Esto no es poco. Es decir, el acero, por sus cualidades, evidentemente genera otra manera de pensar la arquitectura. Genera otras posibilidades. ¿Por qué seguían usando la mampostería? Por un problema del incendio, se les quemó una ciudad. Entonces, el acero casualmente tiene un problema, un talón de Aquiles, digamos así. Es decir, frente a relativamente bajas temperaturas, entra en fluencia y se descompone. O pierde su capacidad portante. Entonces, evidentemente, frente a eso, esta forma o esta idea de recubrir con mampostería para que el fuego no llegue al acero es una de las maneras de protegerlo. Pero, ¿qué nos permite el acero? Mayor libertad de planta, menor presencia de los elementos, porque estamos cambiando una mampostería que en mejor de los casos puede estar en 7, 8 kilos por centímetro cuadrado, con un acero que en ese momento laminado estaba en 1200 kilos por centímetro cuadrado. Esto hacía estructuras mucho más esbeltas y además la posibilidad de la absorción de la flexión me permitía tener luces sin apoyo mucho más importantes. Entonces, evidentemente, y fíjense que contemporáneamente, es decir, qué pasaba con Asplund y qué pasaba todavía, yo digo que muchas veces los arquitectos somos muy reacios a los cambios, mucho más de lo que nos creemos que son, pero esperamos que otros prueben. Entonces, esto me parecía interesante, siempre estamos esperando que otro haga la prueba y nosotros después nos largamos. Y creo que de alguna manera pasó esto, es decir, mientras en Asplund todavía mantenía sistemas estructurales basados en la compresión, basados en la mampostería, es decir, el problema de la reconstrucción rápida y la presencia del acero en Estados Unidos, evidentemente porque esta es otra de las cosas que permitió y cambió el sistema constructivo, es la prefabricación, es decir, esto de poder fabricar elementos y montar en obra, no le es propio de la piedra, no es lo propio de la mampostería. Entonces esto no es solamente un tema de resistencia, sino un tema de construcción, propiamente dicho, y de velocidad de construcción. Un momento que había que reconstruir Chicago después del incendio en forma rápida, inmediata, una de las formas que lo posibilitaba era el acero. Y por eso incursiona toda la escuela de Chicago, en gran parte, con este material. Bueno, 50 años después, creo que la obra del Crown Hall de Mies es una obra emblemática, me parece, en esta búsqueda, ¿no? Es decir, el orden geométrico del proyecto presenta una similitud con el proyecto de Sullivan. El sistema estructural basado en el acero, laminado y la composición de piezas es una evolución respecto del otro. Es decir, acá aparece otra cuestión del acero. Aparece que puedo fabricar piezas estructurales. Y esto no es poco. ¿Por qué? Porque estas piezas estructurales permiten mayor luz, permiten una geometría con menos puntos de apoyo. Y creo que Mies pone en evidencia esto. Pero si miramos la obra anterior, acá también aparece otra cuestión, que es el orden geométrico. Es decir, Mies tiene una rigurosidad geométrica que la desarrolla en prácticamente todas sus obras, y este orden geométrico se ve con toda claridad, y lo que hace casualmente es llevar, por medio de la posibilidad de grandes luces,
llevar los apoyos a los bordes. Y lo hace con la conformación de piezas, ¿no?, construidas con acero. Evidentemente, la capacidad portante del material hace que las secciones sean mucho menores. Es decir, esto hace que las estructuras sean mucho más esbeltas. Pero si observamos el nivel de detalle y de ajuste que hace y cómo la geometría sigue apareciendo, primero como un orden estructural, pero también aparecen esas geometrías, por ejemplo, que me llamó mucho la atención en las vigas. La parte de esta de los apoyos, cómo están concebidos, y la esbeltez de los elementos portantes. Claro, estoy trabajando materiales de 1200 kilos contra 7, 8 kilos de una mampostería. Evidentemente, la reducción y la esbeltez de las piezas fue muy importante. Creo que con esto, este primera pantallazo, para pasar al otro criterio que está vinculado con los materiales, creo que la geometría, en el orden geométrico, uno encuentra la estructura. Es decir, esto es algo que también es una apreciación propia y a veces me ayuda mucho en los proyectos. Cuando encuentro la geometría que propongo, voy encontrando la estructura que corresponde. Es decir, esto no es una regla general, pero me ayuda bastante. Me sirve y creo que la creo válido, digamos. Es decir, encontrar en la geometría el sistema estructural. Con lo cual, no tengo por qué dejarle a los ingenieros que decidan por mí. El sistema estructural lo defino yo en el momento del proyecto. No me lo resuelve el ingeniero me lo calcula. Si ahora pasamos a analizar los materiales y las distintas técnicas, nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes en la arquitectura. Creo que un ejemplo de esto es Gaudí. Es decir, con elementos extremadamente cuya única posibilidad de soporte es la compresión, hacer columnas inclinadas era todo un desafío. Pero claro, él tenía muy en claro cómo funcionaban las estructuras y él sabía que cuando se ponían en carga, se comportaban como una unidad. Por eso puede hacer estas columnas inclinadas, porque sola se hubiera caído. En conjunto es el soporte del sistema de los pasadizos de Parque Güell. Creo que acá se muestra bien como la técnica para concebir y no para resolver. Es decir, en la concepción de la arquitectura estaba la técnica, estaban los materiales, estaban los cálculos, etc. Que en ese momento eran mucho más intuitivos, no tenían ni computadora, ni sistemas de cálculo especiales, nada, sino era mucho más empírico, pero sí tenía una clara forma. Él hablaba de la parábola invertida, en la cual de alguna manera era la manera de descargar las fuerzas al suelo, y estos elementos estructurales acompañaban esas formas parabólicas, como se pueden ver en este recorrido. Creo que en esta imagen también es bastante clara, cómo los materiales están utilizados para absorber los esfuerzos que tienen posibilidades de absorber, y cómo estas formas, las formas estructurales, también tenían que ver con la posibilidad de soporte. Y me llama la atención cómo pone un dintel en esta puerta pequeña, como lo hacían si me podía poner el Partenón acá, vería un elemento viga de grandes dimensiones, porque no admite la flexión. Entonces requiere una piedra, como los griegos. Es decir, y esto es lo que decía de alguna manera al principio, siempre hay una arquitectura que nos antecede. Lo único que es saberla leer.
Creo que la obra de Dieste también es una manifestación, de alguna manera, de poner los materiales en crisis, digamos, ponerlos al máximo de sus posibilidades. Y creo que tiene que ver con esto de la obra de Gaudí, de entender que los materiales, según cómo se disponen, tienen posibilidades estructurales distintas. Es decir, y acá, y además, entender que el proyecto de ingeniería es un proyecto de formas. Es decir, ese muro inclinado, si lo hubiera hecho solito, se me cae automáticamente, no llego ni a la mitad. Pero eso, conformado en una especie de membrana llena de pliegues, Dieste resuelve con las formas una estructura. Entonces, si es manejo de la forma, es manejo de los arquitectos. Los ingenieros, discúlpenme, no los quiero ofender a nadie, no es mi intención, con ellos comparto permanentemente experiencias y discutimos y charlamos y les exijo, pero evidentemente acá se ve también con claridad que es entender cómo funcionan las estructuras, cómo funcionan los materiales, es a través de la misma arquitectura. Y salto para ver la incidencia también de los materiales y cómo el material también es materia de la arquitectura. Evidentemente esta obra que lamentablemente se la llevó el fuego, que es el Palacio de Cristal de Paxton, en la cual utiliza en ese momento todavía con casi ningún desarrollo, poco desarrollo, especialmente para los ferrocarriles, que era el acero laminado por el acero de fundición. Es decir, pero descubre la esbeltez y las posibilidades que le daba el acero. Podía moldear una forma, el acero, perdón, fundido, podía moldear formas y por su resistencia tener estructuras muy esbeltas. Y ahí podemos ver, casi mágico, la altura de esas columnas, y lograr un espacio en el cual la estructura tuviera muy poco peso y permitiera, con los acristalados, permitiera el ingreso de la luz en este invernadero. Creo que otra de las cuestiones que el material permitió, que ya lo comenté con la obra de Sullivan, es la prefabricación. Es decir, ya que también los materiales intervienen, o el orden estructural, intervienen en el orden constructivo. Es decir, acá se prefabricaban y se montaban en obra. Parecería muchas veces que hablar de prefabricación hablamos del siglo XX o siglo XXI. No, la prefabricación tiene inicios acá, en hecho que una columna se fabricaba en un taller y se montaba en una obra, casi como un orden, yo digo, del famoso mecano, de juego del mecano, en la cual cada pieza se unía a otra de determinada manera y no de distintas formas, sino cada una tenía su lugar en la obra de arquitectura. Esta relación entre idea, materia, orden estructural, orden arquitectónico, construyen el lenguaje de la arquitectura. Es por esto que insisto en la relación entre estructura y proyecto, estructura y concepción arquitectónica. Y si seguimos, podemos ver la maravilla de la Torre Eiffel. Es decir, un elemento de esta calidad, de esta organización, prácticamente todo prefabricado y montado, y con un orden estructural básico, es decir, una base muy amplia, que se va
desgranando hacia la altura, es decir, donde claramente es la manera de soportar empujes laterales como el viento, es una base muy grande. La otra podría haber sido el empotramiento. Creo que fíjense que esto es de 1946, al 51, yo nací en el 48. Es muy joven, digamos, esta idea. Claro, la casa Farnworth, Mies, que se dedicó a usar el acero, lo fue explotando al máximo. Y creo que esta casa, la casa Farnworth, digamos, da cuenta de eso, es decir, hace desaparecer casi el sistema estructural para que lo único que quede es el paisaje, casi. Con un orden geométrico muy riguroso y prácticamente la misma idea que el Crown Hall. Es decir, columnas en los bordes. Acá pone también de manifiesto otra cuestión muy interesante, que los perfiles superiores tienen el mismo momento de apoyo que el tramo, con lo cual utiliza el acero a su máxima expresión. Por eso la longitud en los voladizos estos están en relación a la longitud entre los apoyos. Entonces logra un momento flector igual en el apoyo que en el tramo. Y con eso, con esa trampa formal, digamos así, destruye la esquina y da vuelta con un vidrio, o la hace desaparecer a la esquina. Es como que destruye el volumen de alguna forma. Creo que esta expresión de Foster, de 1983, para la distribuidora Renault, Foster, que es un arquitecto en la cual ha hecho casi de la arquitectura una relación con la mecánica extremadamente interesante, donde el pulido de las piezas y la característica de las piezas es casi su desarrollo. Eso se ve en Yogi Bang, por ejemplo, con mucha claridad. Creo que de alguna forma en esta obra el uso del acero como elemento de tracción, como elemento que permite tener poca sección, hace y genera esta estructura para la Renault, que no es ni más ni menos que un módulo estructural completo, que unido uno al lado del otro conforman esta especie de masa edificada, casi yo digo, pensaba como una ameba, es decir, se puede desparramar hacia cualquiera de los lados, como acá de alguna manera muestran estas flechas, se van complementando, uniendo y generando espacios. Pero fíjense también acá la fuerza de la estructura, es decir, la estructura. Es decir, y el pensar de la estructura de otra manera, es decir, este detalle, vuelvo al anterior, este detalle de alguna forma, cómo hace y cómo trabaja la columna y los tensores para evitar, es decir, disminuir la sección y tener luz de pandeo. Idea, estructuras conciben la arquitectura. Creo que la técnica, la mecánica, el ensamble de las piezas, etcétera, todo esto van construyendo lenguajes arquitectónicos distintos o arquitecturas distintas. Y ahora paso a hablar de la última parte de la charla, que está vinculada con las estructuras y los materiales. Bueno, la aparición del hormigón en la construcción produce también una revolución importante. Era un material que podía moldear. Era un material que con la incorporación del acero podía resistir la flexión
o sea, compresión y tracción. O sea que es un material que me empezaba a liberar otras geometrías. Podía usar otras formas con más plasticidad y más libertad geométrica, porque podía generar la forma en el lugar. Esto no es poco. Creo que la obra de Sander pone de manifiesto esto en todo su esplendor, por eso ponía este material, porque evidentemente estas formas eran concebidas en el lugar y optaban la forma del engofrado. El límite del hormigón estaba en sus posibilidades estructurales, pero con una gran libertad y posibilidad de formas. Este lenguaje de la masividad, el lenguaje de la unidad estructural que genera el hormigón, no me lo daban otros sistemas. Este material que se concebía cuando la obra estaba terminada, es decir, aparecía cuando la obra estaba terminada. Por eso ponía este ejemplo, porque es tan claro en este aspecto, y evidentemente generó todo otro nuevo lenguaje. Lenguaje que Le Corbusier no se queda al margen. Entiende las posibilidades del hormigón y en muchas de sus obras él hace de ese material casi todo su desarrollo arquitectónico. Creo que Sander, evidentemente, en el aeropuerto Kennedy, lo pone al límite, totalmente al límite. Así podemos ver en esta imagen la libertad formal, es decir, lo único que limitaba a esto era la imaginación. Creo que esta obra de Miralles, del cementerio de la Igualada, también habla de esto. Usando en este caso el hormigón como soporte de empujes, pero a su vez, porque la obra está enterrada, pero a su vez como elemento prefabricado. Esto creo que, y que la prefabricación, me da cuenta que la prefabricación en el hormigón no significaba en ningún momento una limitación de la estética. Creo que las posibilidades que hace Miralles, que todos lo conocemos como una persona o un arquitecto en la cual hablaba de otras arquitecturas, hablaba de otras formas mucho más complejas, evidentemente, en esta obra, él pone a prueba este material visto de otra manera. No digo que sea el único, es uno de ellos. Y como decía al principio, creo que lo importante es la arquitectura y ver esta obra, haberlo visitado esta obra, cómo ¿cómo es el Senado de Edimburgo? No me acuerdo. ¿Sí? En la cual la obra de Miralles, pero la calidad, y es otra obra que quizás no esté en mi imaginación de poder producir, pero que evidentemente, es decir, es una obra que genera mucha emoción y que me generó mucha emoción independientemente de la arquitectura en la cual me formé, que es una arquitectura mucho más relacionada a un racionalismo de los modernos. Acá podemos ver todas estas piezas, esta disposición de los panteones,
los nichos, perdón, que además todo este elemento hace de soporte del empuje de la Tierra. Es decir, si uno analiza estructuralmente, se va a encontrar cómo de alguna manera Miralles con estos elementos hace estructura, pero hace arquitectura. Creo que esta obra de Sisa a mí también me dejó como congelado estar ahí abajo. Y creo que esta es una transgresión clara de Sisa, y que digo que es importante conocer la técnica y después la voy a poder transgredir. Y creo que Sisa conoce la técnica del hormigón. Pensar en esta membrana colgante de hormigón, ¿no? Hay que tener muy en claro cómo funcionan las cosas. En realidad, esto es una cubierta de hormigón tensada. Es imposible de la forma tradicional. No, en realidad es una losa con vainas y cables de acero en su interior. Esta losa es muy esbelta, debe tener 10, 15 centímetros, porque en esa escala no me imaginaba muy bien cuánto tiene, pero en realidad es una membrana tensada, es un toldo de hormigón. Es decir, esto hace evidentemente que el límite de la arquitectura es la imaginación y no la técnica. La técnica aparece, la técnica hay que buscarla, pero hay que conocerla. Y si uno se fija el porqué de estos elementos a ambos lados, fíjense que son muy anchos. Claro, tienen que soportar una carga muy grande de empuje lateral. Entonces genera estos pilares muy profundos para poder soportar el vuelco. Entonces esta idea entre la arquitectura, los esfuerzos y la estructura evidentemente siguen quedando con total claridad. No hay concepción sin técnica ni proyecto sin materia, decía Elio Piñón. Y ahora sí paso a la última parte, que es las formas estructurales. Es decir, hay muchos casos que la estructura es la dominante, es el elemento dominante. Y a partir de ahí es como que la arquitectura empieza a dar vuelta alrededor de eso importante que es la estructura. Creo que este ejemplo, tan viejo de un acueducto romano en Segovia, da cuenta de esto. Es decir, la función era pasar agua de un lugar al otro en la colina. Entonces, toda la obra de arquitectura es una obra estructural, que no deja de tener presencia estética, evidentemente. O sea, es función, es estructura y es estética. Con esto estoy diciendo que las estructuras también tienen su propia estética. No son elementos agregados. La estructura es tan partícipe de la estética, o es muy partícipe de la estética en un proyecto. Algunas pueden estar más ocultas, otras pueden ser más evidentes. Y para no ir tan atrás, ir a la obra de Nervi, que fue, digamos, este es del 71, la forma estructural construye, yo digo que la forma estructural construye el proyecto, es decir, concebida la forma estructural, está concebido el proyecto, ahí terminó casi el proyecto. Todas las demás cosas se acomodan. Esta obra, tuve la oportunidad casualmente, esas cosas que se dan en los viajes, golpeé la puerta así, me abrieron. Acá no me abrirían. Bueno, me abrieron y dice, ¿quiere pasar? Sí, pasé, estaba solo en ese estadio y lo recorrí todo. Claro, todo se adapta a esa forma. Es decir, como que la arquitectura va cizagueando alrededor, y se va conformando a partir de esa gran cáscara. Encuentra la función adentro de esa gran cáscara.
Algunos le llamaban después también la arquitectura de contenedores, es decir, donde yo genero un contenedor y adentro aparece la función. Creo que Nervi, de alguna manera en esta obra, habla con toda claridad del concepto. Pero Nervi no pierde en ningún momento la estética de la propia estructura. Y los apoyos, o la llegada de esos empujes al suelo, llegan con una estética especial. Estética que le permitía también el material, que era la estética de poder manipular el material en obra, poder hacer las formas en obra. Y esto es maravilloso, es decir, ver cómo va descargando esa gran cáscara al suelo con formas estructurales y con, digamos así, por decir, la elegancia, ¿eh? Y la simpleza y la naturaleza, una forma natural, no hablo natural, sino la forma natural de llegar los esfuerzos. Esta otra cosa que también es fantástico de la estructura, cuando uno puede mostrar la estructura y en el mismo momento poder visualizar y ver cómo se mueven los esfuerzos, nos da una tranquilidad visual y un entusiasmo por ver una obra, una emoción, porque uno como que descubre de alguna manera cómo funciona. Es decir, uno no tiene duda cómo está funcionando esta estructura con el solo verla. Este ejemplo, que me fue muy impactante, creo que también habla de esto. Habla de esta obra de Frei Otto, que es la cubierta para el Olímpico de Múnich en 1972. Creo que también muestra con mucha claridad esto que la estructura es lo dominante. Es decir, acá esta idea de gran cubierta, de gran toldo colgado, apoyado, colgado, y abajo resuelve los estadios. Con una tecnología que en ese momento no había modelo matemático que lo pudiera resolver. No existían. Muchas de estas cosas se hicieron así como hacían el gótico, ¿no? Es decir, con intuición. No había en ese momento computadoras que resolvieran el nivel de deformación, distribución de carga, o sea, fueron todas situaciones muy empíricas de muchos estudios, pero que de alguna manera, desde el punto de vista de la arquitectura, era muy parecido a la obra que vi anteriormente de Nervi. Es decir, es una especie de gran cubierta, no es casual, para una función muy parecida, donde de alguna forma esto era, digamos, la obra de arquitectura terminaba con la cubierta. Ya está. La función existe, tiene preponderancia. Y cuando yo hablaba de Vitruvio, hablo que las cosas en arquitectura a veces se enfatizan hacia alguno de los lados o alguno de los vértices, pero que en realidad están todas. Es decir, este estadio se debían hacer las Olimpiadas, es decir, era función, es estructura y es forma. Y para terminar, o ir terminando, esta frase de Le Corbusier dice: hacer que la disciplina evolucione gracias a la integración de las técnicas y construirla a partir de ella. Bueno, esto quiero remarcarlo, después de un poco de la charla y de mostrarlo en la charla. La arquitectura no se concibe de a pedazos, y la estructura es parte de esa arquitectura en el momento de la concepción. Es decir, creo que queda muy evidente con las obras últimas que mostré. Es decir, la estructura es la misma
concepción de la arquitectura. Le Corbusier, que era, además de arquitecto, un artista plástico, no dejaba de entender que en la arquitectura había que integrar técnicas y construcción. Todo esto se desarrolla a través de un proceso de proyecto. Proceso de proyecto que no hay uno. Yo no me puedo decir que hay una manera de hacer proyecto. Tengo muchos años en proyecto, pero no puedo decir hoy que haya una forma. Creo que hay muchas formas de llevar adelante un proyecto, un proceso del proyecto. Creo que no me animo a decir que hay una manera. Hay caminos, algunos haciendo más énfasis. Lo que sí no debemos perder en ningún momento del proceso es que la arquitectura es única, no son pedazos. No hacemos Frankenstein, hacemos arquitectura. Cuando miro la obra de Gehry, que realmente cuando la estudié, la analizamos, recuerdo también en la cátedra, y bueno, uno no sé, no sabía muy bien. Solamente me cambió la imagen cuando la vi. No decía que era un bodrio, vos decías así, no. Pero tenía muchas limitaciones. Bueno, cuando estuve ahí, por eso digo del valor de la arquitectura en términos que no es un arte visual. Cuando la pude ver en el lugar, la pude entrar, la pude recorrer, la pude fotografiar. Acá me pasó algo muy divertido para romper el hielo de esta charla, era que cuando estaba adentro viene un señor de la custodia y me dice, señor, no puede sacar fotografías. Entonces le dije, mire, señor, yo vengo de 15.000 kilómetros para sacar foto acá y usted me viene a decir que no puedo sacar foto. Bueno, mire, haga una cosa. Dice, yo me voy para allá y usted vaya para allá. Entonces siga sacando fotos. Fue realmente una experiencia lindísima, porque claro, no paraba, no podía parar de sacar fotos. Porque evidentemente era otra concepción, estaba frente a otra situación. Estaba frente a una arquitectura, por eso digo que me limité a la geometría euclidiana. Evidentemente, acá hay otra cosa, que no sé muy bien qué es. No tengo muy en claro. Porque es otra geometría, es otra forma de entender las formas, de entender los espacios. Y cuando yo veía el dibujo inicial como la idea, que no sabía si era la idea que había hecho mi nieto dibujando cuando tenía 3 años, o era un proyecto de arquitectura. Parece ser que era un proyecto de arquitectura. Y cómo esa idea evoluciona y que solamente termina concibiéndola a partir de la utilización de programas informáticos muy complejos, que aparentemente dicen que ¿cómo se llama? El CATIA se llama el programa, que era de la NASA, lo ayuda a concebir esta obra. Obra que no tiene 2 piezas iguales, como se ve ahí en ese pedazo de estructura descarnada. Es decir, no había 2 piezas y se debían montar en el lugar. O sea, no era que iba a producir la pieza, sino que yo tenía que tener la dimensión exacta para ensamblar la pieza, una por una, y que eran todas distintas. Entonces, esta relación también entre, hoy en día, forma, posibilidades tecnológicas, la informática, etcétera, se empiezan a hundir para generar unas posibilidades de formas y de técnicas totalmente distintas. Y con esto termino para mostrar que en esta acción está la formación. En la acción del proyecto vamos a aprender. Solamente proyectando.
Y también quiero decir que a la transgresión se llega, no se empieza. Porque a veces las escuelas de arquitectura quieren empezar o enseñar a partir de la transgresión. Yo no lo comparto. Creo que este camino de ir evolucionando, porque para transgredir tengo que conocer la ley. Entonces, la manera de entender la geometría, la manera de entender el proyecto, etcétera, empieza como una evolución. Y si uno ve la obra de Wright y ve el Guggenheim de Wright, evidentemente es un abismo. Si uno ve las casitas que hacía Wright y cómo termina resolviendo el Guggenheim, evidentemente esto es una evolución. Y Picasso no empezó por el Guernica, empezó pintando flores. Es decir, esta búsqueda es un proceso en la cual se llega, no se empieza. Y creo que en esta imagen de Foster, con un lápiz en la mano, evidentemente me pone también de manifiesto que no hay tanta sustitución por la máquina, sino que hay una convivencia entre las grandes posibilidades que tiene la máquina y ese elemento que tiene Foster en la mano como un simple lápiz. Y estamos hablando del arquitecto que usó y usa la tecnología en su máquina de expresión. Y termino con esto para, en esta imagen, de alguna manera, mostrar todas las cosas que intervienen en un proyecto. Es decir, y que esto conforma una unidad, desde las formas de los espacios, las técnicas disponibles, las maneras de definir espacios, la manera de manejar la materia, etc. No hay una forma sola, hay muchas, y cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino, es decir, pero el camino lo vamos a encontrar en la medida que estudiemos, pensemos, busquemos nuevas formas, etc. Creo que básicamente el estudio, la concepción de estudiar, de analizar y de profundizar es lo que nos va a llevar a evolucionar en la arquitectura. Con esto termino la charla, pero no podría dejar de comentar algo que me parece que es importante. Es decir, estamos frente a una pandemia que nos toca y nos sigue tocando, pero no quiero hablar ni de los muertos, ni los heridos, ni nada por el estilo. Quiero decir que gracias al saber, en la cual si hay algo que le tiene miedo el virus, es al saber humano. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad muy importante, en la cual no escapa nadie. Creo que hoy estamos frente a una situación que el saber nos salva. Aunque muchos no hablen de los científicos, y a algunos le convenga más hablar de las muertes, yo quiero hablar de los científicos. Quiero hablar de los arquitectos también que se han puesto a hacer hospitales rápidamente para solucionar esta situación en la cual estamos viviendo todos. Creo que esto es mucho más importante y que evidentemente es el saber lo que nos va a ayudar a vivir. Creo que esto lo ha demostrado. Y que el saber no es en el momento. Es decir, si hoy tenemos una vacuna a casi solamente un año de iniciar la tragedia, es porque hay saber. Y nosotros tenemos la obligación, porque somos en la cual la sociedad nos puso encargados del saber. No quiero decir que seamos los únicos. Nosotros, la sociedad nos pone, y creo que es nuestra obligación responder a eso. Y en esta circunstancia creo que todo está respondiendo. Porque acá cerca de mi casa vi construir
en menos de un mes una unidad de terapia. Y evidentemente eso lo hicieron arquitectos, con tecnología, con capacidad. Y hay un centro que en menos de un mes, que yo dije esto, la primera impresión destructiva, dije, y esto van a terminar cuando termine, haya muerto el virus. No, en un mes estaba construido y funcionando. Quiere decir que también nosotros tenemos que ver en este proceso, ¿no? En dar respuesta, ¿sí?, desde nuestro punto de vista. Con esto quería terminar y desde ya le agradezco muchísimo esta atención, digamos, y estoy dispuesto a cualquier consulta que me quieran hacer. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muy completa esta charla que tenemos la costumbre de reiterar año a año porque el público se renueva, pero al mismo tiempo, y acá recupero tu labor docente, ¿no? Nunca es la misma charla. Todos los años te dedicas a estudiar nuevos temas y a revisar algunas de las cuestiones que siempre se repasan. Eso habla también del compromiso docente para con el tratamiento de los temas, ¿no? En las asignaturas normalmente afrontamos cada año los mismos temas, pero nunca de la misma forma, y esto, bueno, en tu charla, esta charla tiene un origen allá por 2004, ¿no? Y desde ese momento hasta aquí la has renovado año a año y tratado cuestiones. Si tuviésemos alguna grabación de 2004, seguramente nada tendría que ver esa charla con lo expuesto hoy, aunque el trasfondo del conocimiento disciplinario es el mismo. Lo que hay es nuevas interpretaciones, nuevas ideas, reflexiones sobre lo estudiado que, bueno, se dejan ver y creo que aportan mucho a un momento en el dictado, particularmente de la asignatura que tenemos a cargo, acerca de el rol de la estructura en el proyecto de arquitectura, ¿no? Y esta idea recurrente en tu exposición acerca de la puesta en relación de las dimensiones formales, estéticas, productivas, de la obra de arquitectura con las condiciones programáticas y el rol que la estructura cumple o adquiere en ese contexto para facilitar la arquitectura. Así que, bueno, te agradezco enormemente el aporte de siempre y dejo abierta la posibilidad de preguntas a los estudiantes, que son, los docentes también, por supuesto, pueden hacer preguntas, pero y en primer lugar los estudiantes, porque son los principales destinatarios de estas actividades. Si no me pregunta, va a parecer que fui demasiado claro. Cosa que no creo, además, cosa que no creo. Es habitual tanto en las clases corrientes como en las conferencias o charlas excepcionales que haya pocas, tal vez muchas inquietudes y pocas preguntas en función de tal vez la timidez de romper el hielo, de hablar en público, todas esas cuestiones. Bueno, los docentes pueden hacer algún comentario si así lo consideran, los adscritos de la cátedra también. Hola, profe, te consulto. Raúl, sí. En cuanto a esto que hablabas de las formas, ¿vos dirías que ya no se proyecta con formas tipo euclidianas, digamos, que ahora son todas formas irracionales, digamos? O sea, cambiar la forma de proyectar, digamos, en cuanto a la forma. A ver, yo creo que primero... yo creo que las formas, de alguna manera, o mejor dicho, la aparición o la posibilidad de determinadas formas me lo dio los programas, digamos, de computación, digamos. Si bien existían, y no puedo decir que no, en la historia de la arquitectura no haya habido, pero estaba mucho más restringido. Hoy tenemos una libertad formal que nos dan los medios informáticos que no la teníamos antes. Eso es una realidad. Yo creo que, evidentemente, mejor dicho, si hay algo que creo es que hay que llegar a eso y no empezar por eso. Es decir,
Y creo que de alguna manera la charla nos mostró, creo que es muy clara la obra de Sarin. Cómo Sarin concibió en ese momento, sin medios informáticos, esa obra, y cómo los ingenieros pudieron calcular, dimensionar, no me lo imagino muy bien. Hoy sí. Creo que el error está, y especialmente en los estudiantes a veces, fascinados por la innovación, que además es justa y necesaria, pero me parece importante también cómo se llega a esa innovación. Es decir, cuando yo digo que cuando vi el Guernica de Picasso no me podía mover, no me quería ir. Pero si estudias Picasso, el Guernica es a lo que llegó, no por dónde empezó. Y así creo que con la obra de arquitectura pasa lo mismo. Muchas veces vemos el último éxito. Es decir, ver a Freddie Mercury por Rapsodia solamente es no poder ver a Freddie Mercury. Sí. Está. Si no ver ese anterior, es muy difícil ver el final. Y es mucho más difícil empezar del final cuando no sé de dónde empezó. Entonces, esta fascinación que nos dan los medios informáticos, a la cual todos mis compañeros saben que he vivido de esto durante años. Me he dedicado a la informática cuando AutoCAD casi no existía o era un programa tan complejo que era imposible usar. Pero reconozco que no hay que perder el rumbo. Es decir, los medios informáticos posibilitan muchas cosas, pero hay que tener cuidado de no perderse en ese camino. Evidentemente, una vez me dijo un gran arquitecto, y hablando de Miralles, que además lo conocía, vivía en la misma ciudad y todo, me decía, menos mal que Miralles hay uno solo. Y caso me causó risa, porque, claro, evidentemente la arquitectura requiere muchas cosas. Y de alguna manera, cuando vi la obra de Miralles, entendí a Miralles. Es decir, cuando vi el Parlamento de Miralles, lo entendí a Miralles. Y no era el Miralles que nos vendían. Era un Miralles mucho más arquitecto de lo que nos imaginamos. Porque, claro, muchas veces nos aparecen ciertos autores por el esplendor de los últimos días. Y muestran ese esplendor, pero no muestran su pasado. Analizá la obra de Wright y compáralo con el Guggenheim de Wright. La obra de Wright eran unas casitas tradicionales sin ningún... Y evidentemente cuando hace el Guggenheim de Nueva York, es otro arquitecto. Pero evolucionó. Cambia la funcionalidad, la materialidad, la facilidad, todo. Se evoluciona. Entonces, es muy difícil como estudiante empezar por la cúspide. Esto es como subir la escalera cuando ya llegaste arriba. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en la formación de los estudiantes, porque esto de mostrar el éxito, hablando de Freddie Mercury, los otros días había visto unas notas. Claro, el Freddie Mercury no era el Freddie Mercury de Rapsodia cuando empezó, era otro Freddie Mercury. Y creo que con todos pasa lo mismo. Analizá la obra de Picasso y vas a ver flores, floreros en el inicio de su obra. ¿Se entiende? Al Guernica llegó. Muchas veces los arquitectos queremos empezar por la cúspide, porque eso parecería que da fama. A eso vamos a llegar.
¿sí? Pero vamos a llegar a través del hacer, a través del análisis, a través del estudio. Fundamentalmente a través del estudio, en lo cual yo sigo creyendo fundamentalmente. Y en el hacer. Entonces, a mí no, digamos, la aparición de formas o las posibilidades que da la informática me parece bien, me parece fantástico y la defiendo totalmente. Es decir, hay formas que no la puedo concebir si no es a través de este medio. Pero no perdamos el rumbo. Claro. Sí, yo te consultaba por eso, porque en años anteriores me ha pasado que voy directamente a esto de las formas complejas por bueno, el AutoCAD, el Rhino, por estos programas de 3D que lo permiten, pero después por ahí, si me pongo a pensar en las formas complejas, por ahí me genera algo mejor, o bueno, o parto de un lugar mejor, digamos. Entonces por ahí te preguntaba eso. No, yo creo que es un camino que tenés que recorrer vos. Pero, digamos, tratar de recorrer un camino, no empezar por la llegada. Ese quizás sea, si es que puedo dar un consejo o puedo decir algo, es decir, no empecemos por la llegada. A eso vas a llegar, seguro. A lo mejor tengas que empezar en un principio que para vos va a ser mucho más avanzado del principio que yo por donde arranqué. Es muy probable. No es que tenga que empezar de la misma manera que empecé yo con 70 años. Vos posiblemente vas a arrancar en otra posibilidad. Por ejemplo, en las posibilidades del conocimiento. Es decir, esta herramienta por la cual hoy estamos hablando, no sé, en mi época no se puede concebir, no la puedo entender. Cuando no había teléfono en la Argentina, yo viajé a Europa y para comunicarme de Europa en el 73 a Rosario era una odisea. Y hoy tenemos un aparatito en el bolsillo. Entonces, pero no hay que deslumbrarse de eso, no hay que perder de alguna manera cuál es el verdadero sentido. Y recorrer los caminos que nos permita a cada uno entender el tema. Porque si yo empiezo por formas extremadamente complejas, evidentemente mi cerebro no me da para entender la obra del Guggenheim, más que para verla. ¿Entendés? Entonces, eso es un camino que hay que recorrer. Que lógicamente lleva mucho tiempo y lo más, digamos, sensible que produce dolor, porque a veces produce fracasos. Ahora, si siempre queremos empezar, esto es como decir que es un atleta. Ese atleta llegó a la Olimpiada y ganó la medalla de oro, pero no nos fijamos que a los 5 años se metía a la pileta de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vemos la persona que ganó la medalla de oro. En arquitectura pasa lo mismo. Si no recorremos un caminar, un andar, experimentar, cambiar de idea, es muy difícil empezar por la cúspide. ¿Entendés? Es decir, esto lo vemos con casi todos los maestros. Si uno analiza la obra de Jean Nouvel, entre el mundo árabe y obras 10 años anteriores, hay un abismo. Hay realmente un abismo. La evolución de Foster desde el Museo de París y el Yog Bank, hay un paso gigantesco. Es decir, entonces, a veces estamos apurados. Entonces parece ser que si empezamos por la cúspide, vamos a estar más adelante, no, vamos a estar más atrás, porque eso no nos... Es decir, empiezo por algo donde después de eso no hay nada. En cambio, si empiezo por algo anterior, me voy a encontrar que tengo un camino que recorrer y pensar en un futuro, o pensar en nuevas ideas. Creo que el error a veces de
inclusive a veces hasta los docentes, demostrar la cosa última, la cosa más trascendente o más de moda, no hace o dejamos de contar realmente cuál es el camino que recorrió. ¿Por qué llegó a eso? No te apures. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Martín, por la pregunta que disparó otro tema, un tema, bueno, asociado con lo que hablábamos, pero apasionante también en relación a la generación de la forma, tema que tratamos también en otras conversaciones. Raúl, bueno, no más que agradecerte una vez más. Creo que el de recién fue un cierre nada magistral y con la voz de la experiencia y el camino recorrido. Y bueno, no, yo les agradezco mucho. A mí vos sabés mejor que nadie que ese tipo de cosas me pone muy contento y me alegra y me da ganas de hacerla, así que no. Sabemos de tu pasión, sabemos de tu pasión docente. Uno se jubila, creo que los docentes nos jubilamos administrativamente de la docencia, pero somos docentes hasta el último día. Entonces, no podemos dejarlo, es una pasión. No podemos dejar de serlo, sí señor. Así es. Bueno, una alegría de verlos a todos. Bueno, muchas gracias a vos. Sigan luchando en esta pandemia. Sí, tal cual. Sé que debe estar costando mucho, porque es toda una experiencia que evidentemente es nueva para todos, pero a mí me entusiasmó bastante porque creo que ha abierto un panorama que nos ha obligado a abrir la cabeza de otra manera y bueno, quiero que nos ayude. Cuenten conmigo, no tengo inconveniente que me inviten a alguna... No para hablar, no, ya para escucharlo a ustedes. ¿Sí? Bueno, va. Estás invitado a escucharlo a Jorge esta noche, que esta noche sí, voy a estar en la conferencia, y a mi Rigotti de paso. Creo que no voy a tener ningún inconveniente, porque acá a lo sumo tengo que ir hasta el palier, más que eso no puedo caminar. No te paso. Y de paso para el resto del público, esta tarde a las 19 de la Argentina, la conferencia de Jorge Galindo. El próximo lunes a las 9, la conferencia de Ami Rigotti también en este espacio. Bueno, abrazo a todos. Seguro que sí. Abrazo a todos, una vez más, Raúl. Y gracias por todo. Adiós. Chao, gracias. Saludos. Hasta prontito. Nos vemos esta noche. Gracias, Raúl.